Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Carlos Pañi. ¿Cómo estás? Muy bien, tiempo. Juan. ¿Bien? Qué estampa, ¿eh? Bueno, lo mismo digo. No la pasás tan mal, gordito, como dijo Lo de gordito está de más. como dijo Alfonsín. Lo de gordito dijo hace mucho. ¿Eh? Lo de gordito no, ¿no? Me gordito. Vamos con el conflicto docente, vamos a lo nuestro. ¿Es el conflicto docente el primer round de una larga campaña electoral o no? Yo creo que tiene distintas dimensiones. Por un lado, y este es el principal problema del gobierno, Sí. si vos mirás todo el discurso del gobierno, prestás atención a cómo enfoca el tema Vidal, los ministros, hay un reclamo salarial que la sociedad interpreta con justicia como legítimo. Este es el principal problema del gobierno para pelearse con Baradel sin terminar peleándose con los maestros Claro. y recibiendo la censura de la sociedad. O sea que, más allá de la campaña, más allá de las historias políticas que hay alrededor de esto, los maestros reclaman algo que es razonable y que inclusive me parece que al propio gobierno le gustaría reconocer más si no tuviera unas cuentas fiscales tan ajustadas. Además, hay una estrategia específicamente sindical que para mí es mucho más importante que la cuestión electoral. Me parece que cometeríamos un error si subsumimos a Baradel, al SUTEBA, a todos los gremios docentes en el kirchnerismo, en la interna del peronismo. No. Creo que hay la percepción por parte de los docentes estatales de la provincia de Buenos Aires y de otros sindicatos estatales, si hubiera que definirlos como de centro-izquierda, ellos perciben, con razón, que la Argentina tiene un problema fiscal gigantesco, que el gobierno quiere encarar ese problema. Lo vemos a todos los ministros, Duhovne ni que hablar, hablando del déficit fiscal y de la necesidad de reducirlo, y dicen, vienen por nosotros. Claro. En este contexto, Baradel tiene un sueño. ¿Cuál es el sueño de Baradel? Convertirse en el líder de la demanda del sector laboral del Estado, del sector público frente a Macri. ¿Cómo? ¿No ya en SUTEBA o sí? De SUTEBA a CETERA y de CETERA a una Exacto. CTA unificada. Por eso insisten tantos los sindicatos docentes y sobre todo Baradel en queremos una paritaria nacional docente, porque sin paritaria nacional docente, CETERA carece de sentido. Exacto. Y no tendríamos el instrumento para dominar la CTA. Esta es una estrategia que tiene que ver con una percepción sindical, la defensa de los intereses o de la situación de los sectores laborales del Estado y un nuevo conflicto. Digamos, por eso digo, me parece que ilustra mal el tema si lo miramos como un conflicto del gobierno con algo que pasó que es el kirchnerismo. No, no, son conflictos de nueva generación, son los conflictos de esta etapa histórica del gobierno de Macri. Por supuesto que también le suma a la campaña, yo te diría, del kirchnerismo. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la tesis central de Cristina? La tesis central de Cristina, que la expuso clarísimamente en el discurso del 9 de diciembre antes de irse, es esto que estamos viendo, el triunfo de Macri, no existe, es irreal. Es imposible que alguien como Macri haya llegado por el voto popular. Esto sucedía o antes de la ley Sáenz Peña, llegaban los Macri, o en los 30 con fraude o con golpes militares. Si llegan por esta vía, que es la vía de la convalidación popular, algún error hubo. Y el error es que los medios instalaron en la cabeza de la gente una percepción equivocada de la situación y por eso la gente votó erróneamente a Macri. Pero este velo se va a correr. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri va a llegar a un ajuste, va a tener que hacer un ajuste, va a querer hacer un ajuste, que la gente no lo va a soportar. Desde esa perspectiva, que es la perspectiva de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, de buena parte de la izquierda y sobre todo del sector, te diría, nacional y popular de los gremios, el conflicto docente expresa las vísperas de ese derrumbe, Claro. que el resto del peronismo no comparte, porque no comparte ese diagnóstico. Esa profecía. Esa profecía o digamos, esa caracterización Sí. del momento y por lo tanto el vaticinio de lo que va a pasar.
Ahora bien, este es el contexto general del conflicto. Ahora tenemos que mirar la partida de ajedrez que se está jugando. Baradel juega con un resorte que han tenido siempre los sindicatos docentes, que van al paro. El malestar de las familias. Que hay un momento que la mamá dice... ¿Qué hago con mi vida, con los chicos, con la casa, el trabajo? Exacto. Cuando ese momento llega, el riesgo pasa de Baradel a Vidal. Exacto. Dicen, Vidal, mira, arreglá como sea, pero claro, resolveme el problema. Porque el conflicto docente es muy intrusivo. Claro. Tiene que ver con la organización familiar, Claro, con algo tan sagrado como la educación de un chico, digamos. Toca la vida familiar muy directamente. Al revés, ¿no puede ser también que se le pida al gremio que afloje con la protesta para que haya clases? Por supuesto. Por eso, por ahí está el gobierno. O sea, entonces, la sociedad bonaerense en un momento va a ir o a pedirle a... Estamos en ese duelo. Claro. Es decir, María Eugenia Vidal, ¿qué dice? Señores de la provincia de Buenos Aires, maestros que van a trabajar. Estos señores siguen haciendo paro y yo les pongo la plata en la mano. Por eso el anuncio de antes de ayer, claro, que es el anuncio de un gobierno que estaba a la defensiva. Le plantaban 2 paros todas las semanas y no salía a decir nada. María Eugenia Vidal se impone sobre la Casa Rosada o sobre algunos sectores de la Casa Rosada que decían, no, a ver, vayamos para atrás y digámosle a Baradel que un poco de paritaria nacional sí, aunque sea para no hablar de salarios. Sí. Entre ellos Durán Barba. Dice, no, yo voy para adelante y los enfrento. ¿Pensando en qué? Pensando primero en que el nivel de ausentismo docente, el nivel de adhesión al paro, según las cifras que maneja el gobierno provincial, está bajando. Arrancó en 70, pasó a 50, hoy tenían idea de que era menos de 40, hoy. Esta medida de decirle yo le pongo plata en la mano y sigamos negociando, y esta gente aún con plata en la mano no quiere negociar, y premio al que va. Bono. Un bono. Premio al que asiste. Sí. Bueno, para las encuestas que hizo el gobierno, que encuesta todo, 65% de adhesión en la población, esta estrategia de Vidal. O sea, se van reforzando en que está en una estrategia correcta. Tercer elemento. Voy a descontar los días de los que no fueron. Y empezaron a circular por mensajes de texto hoy en la provincia de Buenos Aires las pantallas del sistema de liquidaciones de salarios docentes, donde ya se ve que a fulano de tal le descontaron 4 días. Es decir, que el ajuste en el salario, y acá hay una picardía seguramente del gobierno, no tenés que esperar al 31 de marzo para ver sentirlo. cuánto cobras. Lo ves ahora. Quieren quebrar la huelga, claro, obviamente. Claro. ¿Qué otro elemento tiene el gobierno para hacer esto? Con la excusa de la conciliación obligatoria, sentar a otros gremios que no son el SUTEBA, que no es la Unión de Trabajadores de Docentes de la provincia de Buenos Aires, sino que es la Federación de Educadores Bonaerenses, que tiene una vieja tradición no peronista, que en los años 80, en las grandes marchas y en los grandes conflictos de la CETERA con el gobierno de Alfonsín, era radical, y que, según cree el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene una base de maestros que votó a Margarita Stolbizer y eventualmente después a María Eugenia Vidal. A esa gente le está hablando el gobierno de Vidal para quebrar el frente gremial. ¿Aprovechando qué? Aprovechando que la Federación de Educadores Bonaerenses no está en la CETERA. No le interesa la estrategia gremial de Baradel para enfrentar a Macri. Es otra historia. Bueno, esto es lo que estamos viendo hoy respecto del conflicto, con una decisión importante donde se cruzan 2 historias, Juan. Macri decide reemplazarlo, sacarlo al presidente del Instituto de Servicios Sociales de los Jubilados, del PAMI. Casinotti. No. Sergio Casinotti. Claro, Casinotti va a ser el reemplazante. Sí. Macri decide sacar a Carlos Regazzoni. Sí. Razones. Algunos dicen no fue todo lo duro que Macri quería con los laboratorios y sobre todo que Quintana quería con los laboratorios. Quintana tiene un juicio muy fuerte frente a los laboratorios por conflictos de Pharmacity, que yo creo que permean o influyen en la visión que el gobierno tiene de la industria farmacéutica. Si bien el que lo tiene que echar porque depende de él, a
a Regazzoni es Gustavo Lopetegui, justamente porque Quintana tendría una incompatibilidad para manejarse en temas de salud por su procedencia. Otro motivo, hay una auditoría de Lopetegui que parece que no salió tan bien en el PAMI. Lo estamos viendo a Carlos Regazzoni. Pero el motivo central, mirá qué interesante, ¿no? La amistad o la falta de conflicto de Carlos Regazzoni con el sindicato de empleados del PAMI. Suena familiar el tema, porque si vos me preguntás por qué lo echaron a Carlos Melconian del Banco Nación, por demasiada afinidad con la bancaria del Banco Nación. Sí. ¿Y por qué le echaron a Isela Constantini de Aerolíneas? Porque no fue todo lo dura con el paro aquel del transporte en Aerolíneas. Acá la tenemos a Isela. Quiere decir que en la cabeza de Macri, atiendan señores sindicalistas, la amistad con el sindicalismo no es un mérito de sus funcionarios. ¿A quién traen? Sergio Casinotti. ¿Quién es Sergio Casinotti? El hombre que conducía IOMA para María Eugenia Vidal, que hoy puso al sucesor de Casinotti. Después vamos a mirar, si querés, las declaraciones de ella. Sí. Un hombre que llega a Vidal de la mano de Federico Salvay, que es su mano derecha, el funcionario más estrechamente ligado a Vidal, y por una afinidad de Casinotti con UPCN. Es decir, ponen a alguien de UPCN para enfrentar al sindicato de el PAMI. Pero hay otro rasgo de Casinotti muy interesante. Cuando llega Vidal al poder, con toda lógica, dice, yo tengo dos problemas. Uno, la policía. El otro, los docentes. Estos son los dos problemas de cualquier gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Casinotti es el señor que desde la conducción de IOMA le pasa la radiografía, el escáner de Baradel, que fue director de IOMA en una época en que IOMA estaba plagada de irregularidades bajo el gobierno de Daniel Scioli. Quiere decir que Casinotti es un experto en Baradel, que habrá informado ahora a Vidal y seguirá teniendo ahí su carpeta sobre el hombre que hoy se ha convertido en el principal desafiante del gobierno bonaerense. Suena un tanto, a ver cómo ponerlo, preocupante que se busque a alguien solo que sabe de la vida de Baradel. No, yo creo que Casinotti debe ser un hombre que hizo una reforma muy buena en el IOMA. No creo que sea okay. Solo que sabe de eso. Pero tiene ese mérito de haber sido alguien que fue a investigar, no por Baradel, sino por la corrupción en IOMA, que Baradel, no estoy diciendo que Baradel sea corrupto, digo que convalidaba cosas que después, como director, se advirtió que eran irregulares. Debo aclarar que todos los sindicatos estatales de la provincia de Buenos Aires tienen un asiento en el directorio de IOMA. Esto es que no es solo Baradel. ¿Buscarle mugre a Baradel? No te quepa la menor duda, como le están buscando mugre a todo el sindicalismo. Más aún te voy a decir, hay un sindicalista al que le llegó una inspección de la AFIP, él mismo lo dijo, Luis Barrio Nuevo, que cree que lo están persiguiendo, y mandó un mensaje a Silvia Magdalani de la AFI, la ex-IDE, diciendo me están escuchando los teléfonos. Y lo curioso es que Silvia Magdalani, aparentemente, según la versión que circula hoy a la tarde en el sindicalismo, no dijo no. Dijo, pregúntenle al presidente. Si yo, presidente, tengo esa jefa de la CIDE o su jefa de la CIDE, estaría preocupado, ¿no? ¿Esto es lo que espera la gente? ¿Es la preocupación de la gente o la preocupación de la política? No, yo creo que hay... Las mugres y las trayectorias. Yo creo que hay un reclamo que en muchos casos es legítimo, expresado por una dirigencia que tiene una pésima imagen, que es la dirigencia sindical, y el gobierno, me parece, como todos los gobiernos, tratan de deslegitimar a esa dirigencia sindical utilizando resortes que no deberían ser utilizados, tal vez. Claro. No podemos afirmar que lo que dice Barrio Nuevo es cierto, pero si fuera cierto sería incorrecto y sobre todo ingenuo. ¿Sabes por qué? Porque este sistema de inteligencia que tiene la Argentina no sirve ni siquiera para hacer estas porquerías.
Hacemos un corte, Carlos. ¿Cómo no? Volvemos con tus apuntes. Volvemos con los apuntes. Un título de los apuntes que vienen. Vamos a hablar de el mapa gremial y cuáles son las contradicciones que hay en lo que parece un frente homogéneo, que es el frente de la CGT para el paro del 6 de abril. Enseguida en Análisis PM, Carlos Pagni con este apunte del sector gremial. Seguimos en Análisis PM con Carlos Pagni. El tema ahora es Macri y su relación con el trabajo. ¿Cuál es la relación que tiene el presidente con el trabajo? El problema del trabajo es un tema central de esta etapa de gobierno. Fíjate que si vos mirás la secuencia de los últimos días, casi es imposible encontrarlo a Macri en escenas distintas que no sea inauguración de algo que tiene que ver con lo productivo. Bien, la fuerza laboral. Claro, que está ligado en el fondo a la reanimación de la economía. Claro. Digamos, estamos en un momento de transición donde todos los economistas te dicen, esto arranca, pero lo que no sabemos es por dónde arranca, o mejor dicho, se sabe por dónde arranca y no es necesariamente por sectores que sean grandes tomadores de mano de obra, y después no sabemos lo más importante de todo en términos políticos electorales, cuando esto llega al consumo. Si vos seguís las declaraciones de Nicolás Dujovne de los últimos días, él dice, esta reactivación se mueve por inversión, sobre todo la inversión pública, después vamos a hablar un poquito de esto, sí, obra pública, y por exportaciones, porque Brasil empieza a recuperarse y tira un poco más. Ninguna de esas dos cosas produce necesariamente consumo. Y la inversión lleva tiempo. Y la inversión lleva tiempo. Entonces, para que haya consumo y por lo tanto para que haya un cambio de clima y se reviertan las expectativas que dicen, no, el año que viene voy a estar peor, ¿qué hace falta? Que haya una recuperación del salario real. ¿Qué quiere decir una recuperación del salario real? Que las paritarias que se están discutiendo de ahora a fin de abril cierren por encima de la inflación. ¿De una inflación de cuánto? Bueno, Sturzenegger dice 17, el gobierno te dice aguantamos hasta 22. ¿Qué quiero decir con esto? Que se da la paradoja de que el gobierno enfrenta un paro general, enfrenta un discurso muy agresivo de los sindicatos, cuando en realidad empieza a ser una especie de socio de los sindicatos, porque tanto a los sindicatos como al gobierno le interesa una recuperación del salario real, al gobierno por motivos electorales, que en el fondo tienen que ver con la reanimación del consumo, obviamente a los sindicalistas por una cuestión técnico-profesional de representación de sus bases. Exacto. Ahora, esto es un planteo general. Si uno empieza a mirar los sectores, los sindicatos en particular, hay gente que está muy incómoda de ir a este paro. ¿Que va al paro por qué? Porque la CGT está unificada. El gran problema de Macri en el frente del trabajo es que se unificó la CGT. ¿Por qué? Porque por lógica, cuando una CGT, cuando un frente laboral se te unifica, la agenda lo pone más duro. Es muy difícil que alguien diga, no, las cosas no están tan mal, aunque sienta que su sector anda mejor. Claro. Entonces, los sectores más perjudicados por este ajuste de la recesión son los que le ponen la música a todo el movimiento obrero. Claro. El gobierno entonces se encuentra con que benefició a una cantidad de dirigentes sindicales, que hay una cantidad de dirigentes sindicales que son aliados objetivos de esta política económica, que igual van al paro. ¿Tiene alguna posibilidad de este gobierno de hacer algo, de estimular alguna contradicción para que la CGT se divida y para que el movimiento obrero se parta? Esta es la gran pregunta de los próximos meses. ¿Y quiénes son los líderes gremiales que van a un paro incómodos? Acá tenés Ricardo Piñanelli. Lo llaman Salta Violeta, cariñosamente, porque usa unos tiradores como los del personaje de cómico. Ricardo Piñanelli, que se enamoró de Cristina Kirchner, secretario general de SMATA, mecánicos, sector automotor, hoy está enamorado de Macri, y Macri de él. Bien. Fíjate que ha sido, hace 2 días, protagonista de un gran acto con Macri presidiendo esa ceremonia, en la que Piñanelli, con el sector de la industria automotriz empresarial, anuncian un nuevo régimen de trabajo con nuevas inversiones en nuevas líneas de producción en las terminales automotrices. En medio de un momento en que el movimiento obrero lanza un paro contra el gobierno. Es decir, le da un respiro a Macri
proponiendo un acuerdo de competitividad mucho más moderno que el de otros sectores sindicales. Te lo podría comparar con este señor, que es poco conocido, pero que es un señor estratégicamente clave. Este señor se llama Guillermo Pereira, es el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de la provincia de Neuquén. Es decir, este señor tiene muchísimo que ver con la competitividad de Vaca Muerta, con que Vaca Muerta sea o no negocio. Y por eso es importante destacarlo. Él ve que si Vaca Muerta se desarrolla, es un negocio fenomenal para Neuquén. Hay algunos industriales que le están diciendo a Macri, vos tendrías que gobernar desde Añelo. Claro. Y firmó con los empresarios. Lo mismo que Piñanelli, algo parecido. Es decir, un acuerdo donde, bueno, para Vaca Muerta generamos un sistema mucho más competitivo. Sí. El eterno Gerardo Martínez, sí. Uocra, clásicamente llamado media cuchara por sus compañeros de trabajo. Gerardo Martínez, claro. ¿Por qué media cuchara? Aclaremos. Hay que aclarar. Bueno, levanta. No, media cuchara es una categoría en el régimen de jerarquías de los albañiles, los constructores. Sí. del... por ese lado decíamos. Sí. Está bien, que no tenés mucho... No, está bien, por la cuchara. Claro. De reboque. ¿Agarraste alguna vez una cuchara, Juan? Muchas veces. Sí. Bueno, me alegro, me dejas tranquilo. Gerardo Martínez la pasó mal. Sí. ¿Por qué? Y porque gran parte del ajuste de la recesión pasó por el sector de la construcción. Otro que era el preferido de Cristina, ahora empieza a ser también el preferido de Macri. Y él debe estar contento con el gobierno de Macri, por lo menos con lo que viene, no con lo que pasó. Se destruyeron muchos puestos de trabajo, todo el sector de la construcción es víctima de los grandes escándalos de corrupción del kirchnerismo, por los cuales ningún funcionario quiso firmar nada el año pasado. Mucha deuda pendiente, el Estado gastaba cosas en cosas que en medio no se hicieron. Bueno, esto se normalizó y te voy a dar dos números. Enero del 2016. Ejecutado del presupuesto gastado en obra pública, es decir, lo que se gastó. 8.000 millones de pesos. Enero 2017, un año después, ejecutado 30.000 millones de pesos. Quiere decir que el gobierno calcula que este año va a estar poniendo en obra pública, y esto es lo que está mirando este señor, 400.000 millones de pesos. En el centro de este tema, dos ministros hay que mirar. Uno, Frigerio, el otro, Dietrich, que ya le está pidiendo a YPF que le informen si tiene determinados tipos de asfaltos para las rutas que tiene que hacer y sobre todo para las pistas de aeropuertos que se van a renovar. Bueno, Martínez mira esto y dice, yo no sé si tengo que poner un palo en la rueda a esto que empieza y de lo que yo voy a ser socio, porque da la impresión de que Macri quiere ganarle, como buen hijo de Franco Macri, al peronismo con asfalto, con obra pública, con cemento. Y bueno, y a esto está asociado Martínez. UTA, colectiveros. Gracias a Jorge Triaca, aunque Jorge Triaca lo niegue, este señor recuperó a los metros delegados que se los había sacado Carlos Tomada en su última medida de gobierno, que fue separarlos de la Unión Tranviario y Automotor, de los colectiveros. Ahora la justicia lo devolvió. Bueno, si fuera un poco más agradecido, no iría al paro. Es clave porque los colectiveros son centrales en cualquier medida de fuerza de esta naturaleza. ¿Y Cavalieri? Cavalieri está cerrando, si no cerró esta tarde, cierra el lunes, una paritaria que es 10% de aumento ahora, 10% de aumento en septiembre, como quiere el gobierno. Fue el primero en decir, no me traigan problemas. Detrás de Cavalieri, un empresario que está esperando a ver si lo absuelven, porque lo tienen condenado por populista. Cornide, que es el que firma con Cavalieri Osvaldo Cornide. Osvaldo Cornide, una de las paritarias de comercio. Y después, Hugo Moyano, socio de Macri por donde se lo mire. Macri le está resolviendo en alguna medida, hablando informalmente con la FIP, el gran problema que tiene Moyano en este momento, que es la deuda de OCA, de la empresa privada de correo con la FIP. Es como si fuera una empresa de Moyano, si bien él no es el dueño, el que figura como dueño, que se llama Patricio Farcú, ha sido durante todos estos años la caja de Moyano y de su hijo Pablo.
Y hay otro eje por donde pasa la relación Moyano-Macri, también de acuerdo, la reorganización de la AFA. Todos estos sindicalistas van al paro con la cabeza baja. Habrá que ver si en algún momento el gobierno tiene la habilidad, o ellos mismos encuentran que es más negocio, dividirse y no seguir atados a una estrategia sindical que está más ligada por la de los estatales que temen el ajuste, que retrasa la recuperación económica con la que todos estos se verían beneficiados. El lunes, Carlos, te tenemos a las 22 con Odisea. Exactamente, a las 22 en el canal de La Nación Más que estamos mirando. Bien. Relanzamos Odisea. Perfecto. Vas a venir igual con nosotros, ¿no? Por supuesto. Bueno, tenemos un lugar para vos siempre. Y tenemos un lugar físico además, ¿no? Así es, que largamos el lunes que viene. La Nación Más con nueva programación, nuevos estudios también a partir del lunes y larga a las 22 horas Carlos Pagni con Odisea. Muchas gracias por el aviso, Juan. Por favor, un placer. Sigan en La Nación Más.